Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. Y bueno, antes de comenzar, siempre dejar claro que nosotros vamos a tener semana por medio también unas breves cápsulas informativas donde vamos a tocar temas que estén relacionados obviamente con sus temas. Muchos de ustedes tomaron el tema de endosimbiosis y que habla justamente de un proceso evolutivo muy interesante y muy bien planteado. Pero también como biología celular y molecular tenemos el deber de entregar las distintas perspectivas y cómo se ha ido desarrollando históricamente el mismo tema de la evolución desde muchas perspectivas, incluso la darwiniana. Sin embargo, lo de Darwin fue solamente un precedente que dio inicio a una nueva forma de concebir el origen, más bien dicho, no el origen de la vida, sino que cómo los organismos han ido evolucionando. Por eso yo les dejo aquí en esta primera imagen una representación de lo que me imagino todos nosotros nos encontramos con una tierra primitiva, una tierra hostil, que justamente es una de las posibles de los posibles planteamientos en donde se pudo haber originado la vida. Sin embargo, nosotros debemos entender que el concepto de vida no es solamente un concepto, sino que también es un término y que el significado que tiene depende del punto de vista con el que nosotros lo estemos observando. Y para eso nosotros tenemos una enorme cantidad de disciplinas que están intentando estudiar la vida y que todas confluyen en el concepto de la biología. Nosotros como biología molecular tenemos el deber también de hacer una aproximación mucho más disciplinar desde la biología molecular en sí, estudiando principalmente mecanismos ya mucho más microscópicos que van mucho más allá de la célula. Y por eso tenemos que adentrarnos con este famoso o con estas famosas concepciones respecto al origen y a la evolución de las especies. Desde un origen de los primeros pensamientos filosóficos siempre hemos intentado dilucidar tres preguntas fundamentales que me imagino que las conocen, ¿verdad? Que es quiénes somos, ¿verdad? De dónde venimos y para dónde vamos. Y justamente una de aquellas que es muy importante y que todavía está en constante debate y que incluso podría explicar fenómenos actuales es justamente de dónde venimos. Y para aquello entonces tenemos que conocer la historia de las principales corrientes que hablan acerca del origen de la vida, pero también acerca de cómo estas entidades vivas han ido transcurriendo a través del tiempo. Partiendo obviamente por dos grandes corrientes de pensamiento que no vamos a obviar ni vamos a omitir ninguna de ellas, sino que vamos a irlas estudiando de manera conjunta. Las corrientes de pensamiento religioso y las corrientes de pensamiento científico. En esencia, nosotros conocemos una teoría inicialmente planteada por Aristóteles, ¿verdad? Que plantea acerca de la generación espontánea. ¿Qué implica eso? Que a partir de materiales inertes, aparentemente dentro de la materia existiría un principio activo capaz de producir un ser viviente en condiciones adecuadas. Y por lo tanto, esto explicaría por qué un huevo, algo que aparentemente a la vista, estamos hablando de la época del 300 a.C., pareciera ser inerte, puede dar origen a un ser vivo, a un polluelo, ¿verdad? Para él también la luz, el sol y la carne en putrefacción podían tener estos principios activos y por lo tanto a través de la carne surgir las larvas. También a través de, con ayuda del sol, ¿verdad? Y a través del barro también nosotros podemos encontrar pequeños organismos, insectos principalmente, que podrían estar viviendo y que, según lo que plantea este caballero, surgirían a partir de él. Luego nosotros tenemos otro filósofo que se conoce como Empédocles y que plantea justamente acerca de un posible origen de la vida en donde confluyen cuatro elementos fundamentales: el fuego, el aire, la tierra y el agua. En su conjunto podrían dar distintas variantes, distintos matices de la vida que pudieran estar representados en cada una de las entidades biológicas que nosotros conocemos en la actualidad. También tenemos corrientes de pensamiento creacionistas que plantean precisamente que la creación está planteada o está formulada o es creada por un ente superior, y este ente superior incluso ha sufrido ciertas modificaciones en donde también se plantea un diseño inteligente. Tenemos que entender que el creacionismo como corriente también plantea otra que subyace
y que se conoce como las corrientes fijistas, haciendo referencia al fijismo a aquel pensamiento en donde se plantean que las especies que se fueron originando o que se originaron desde el Génesis no han sufrido modificaciones en el tiempo y por lo tanto las especies han permanecido fijas. Esta corriente creacionista fijista ha durado incluso hasta la actualidad, teniendo una fuerte representación incluso en la época medieval. Sin embargo, en la actualidad también hay otras corrientes que han ido modificando el creacionismo hasta un diseño inteligente, que es lo que nosotros vemos en la lámina de la izquierda, en donde plantean que esta entidad superior, conocida como el creador, ¿verdad? Es una entidad consciente capaz de dominar las disciplinas que permitieron entonces la evolución de las especies. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de mezcolanza de corrientes de pensamiento científicos vinculadas justamente a un origen más, a una corriente más religiosa. Sin embargo, también tenemos muchos otros pensadores, ya en la época de 1400 y 1500, estamos planteando una época en donde no había un método científico consolidado, sino que muchos intentos, dentro de los cuales los que destacan son los de Paracelso, que plantea justamente un apoyo a la generación espontánea, describiendo que los ratones, las ranas, las anguilas, las tortugas, por ejemplo, podrían ser generados de materiales que están en descomposición, como la paja, como por ejemplo un tronco que se encontrase, por ejemplo, en un pantano. Un tronco en descomposición podría dar origen justamente a los cocodrilos, y eso se evidenciaba científicamente, comillas, científicamente, a partir de lo que nosotros podemos evidenciar como morfológicamente estaría representado un cocodrilo en comparación con un tronco, que tienen ciertas particularidades visibles. También tenemos a Jean-Baptiste Van Helmont. Fíjense que estamos pasando de la época del 1500 a la época del 1600. Y él tenía un libro justamente donde planteaba incluso recetas para originar seres vivos. Dentro de esas recetas planteaba que, teniendo una cesta de ropa humedecida, con un poco de granos de maíz, si nosotros lo dejábamos en un espacio humedecido y que estuviese cerrado, lo más probable es que de ahí, concibiendo la idea de la generación espontánea, es que se tuvieran, luego de 21 días, ratones. Así, tal como se los menciono, se pensaba incluso ya en la época del 1600, no hace mucho si lo pensamos en la escala del desarrollo de nuestra civilización, la forma en que se daban origen a los organismos de manera completa y totalmente espontánea. Sin embargo, en la misma época, 1600, encontramos un científico italiano conocido como Francesco Redi, que él plantea algo completamente novedoso y plantea efectivamente que en realidad la vida no viene necesariamente de lo inerte de manera espontánea, sino que viene de un ser vivo preexistente. Y lo hace justamente a través de 3 baterías, las cuales tienen ciertas particularidades. La primera batería contiene carne, ¿verdad?, la cual deja en recipientes de vidrio abiertos al ambiente, justamente para mostrar que a partir de esa carne surgen larvas. En un segundo ensayo, en una segunda batería, tiene otros trozos de carne en otros frascos de vidrio y los tapa, de tal forma que pasando el tiempo se da cuenta que no hay generación de larvas que surjan espontáneamente, como planteaban hasta hace poco Van Helmont y Paracelso. Y para coronar su trabajo, lo que hizo en una tercera batería fue tomar estos frascos, otros frascos con carne, y los selló, o sea, más bien dicho, no los selló, los tapó con gasa, de tal manera que la gasa, asumiendo que tiene un factor de contacto directo con el exterior, si fuera en esta generación de manera espontánea, la carne debería tener larvas en su interior, porque tenemos elementos como el aire que se mencionaban anteriormente, que podrían ser los causantes de la vida a partir de lo inerte. Sin embargo, se dio cuenta
que después de un tiempo las larvas no crecían en la carne, sino que estaban arriba de la gasa, haciendo referencia de que algunas moscas había dejado su huevecillo justamente en respuesta al olor que expelía la carne en descomposición. También hubieron grandes peleas entre distintos científicos que planteaban precisamente tanto la biogénesis como la biogénesis, o sea que lo vivo viene de algo vivo preexistente, y entre ellos nosotros nos encontramos una de las grandes batallas entre el señor John Needham y Lázaro Spallanzani. John Needham planteaba básicamente que el aire es elemento clave para generar la vida, y de una forma bastante categórica Lázaro Spallanzani decía: en realidad esto no es tan así, y te lo puedo demostrar. Los trabajos tanto de Needham como el de Spallanzani consisten en hervir trozos de carne que tenían la función de destruir los microorganismos existentes y colocándolos en un recipiente que, si bien tenía ciertas características, para John Needham el aire tenía un componente esencial, porque luego de calentar este caldo, matando todo lo que podría generar vida y que estuviese en ese caldo, dejándolo abierto durante un tiempo, volvía a surgir vida microbiana. Surgían justamente algunas manchitas que daban indicio de pequeños organismos que surgían, según Needham, a partir de este mismo caldo. Y de la nada. Sin embargo, Lázaro Spallanzani hizo este experimento repitiendo lo que planteaba John Needham, pero justamente realizando un pequeño selle que nosotros vemos en esta segunda etapa, con este caldo que estaba caliente, esperando un tiempo, ¿verdad? Y según lo que planteaba Needham, aún así debiera haber surgido vida. Sin embargo, no hubo crecimiento microbiano en su interior. Por lo tanto, descartamos de inmediato la fuerza vegetativa o vital que estaba justamente planteada por Needham, y que, por lo tanto, al momento de destaparla, volvían a aparecer estos microorganismos. Estos microorganismos entonces no vendrían de la sopa misma que surgió de manera espontánea, sino que estaban disponibles en el aire. Pero no era el aire el componente, sino que estaban flotando, pululando justamente en el aire, y que al caer en la sopa alcanzaron buenas condiciones para su desarrollo. También tenemos grandes científicos que siguen en esta discusión, en esta pelea. Entre ellos tenemos a Félix Pouchet y al padre de la microbiología, el señor Louis Pasteur. Cada uno de ellos tenía un planteamiento distinto. Pouchet era un fuerte científico, de hecho en su tiempo fue director del Museo de Historia Natural en Francia, y Louis Pasteur obviamente ya se estaba haciendo renombre con los enormes descubrimientos que estaba haciendo en el campo de los microorganismos. De hecho, entre ellos intercambiaron palabras a través de cartas, y justamente Louis Pasteur hace un experimento que ya es el definitivo y que justamente permite reforzar lo planteado por Lázaro Spallanzani a través de una metodología bastante particular. Él trabajaba con recipientes de vidrio que nosotros conocemos como matraces. En esos matraces lo que hizo básicamente fue generar un caldo en el interior de ellos y darles un pequeño hervor para que, al igual como lo planteaban Needham y Spallanzani, destruir cualquier tipo de vida existente en ese caldo. Sin embargo, en una segunda etapa, lo que hizo con cada uno de estos matraces fue dejarlos abiertos, pero sin embargo, uno de los extremos, estas porciones extremas, él las tomó y las estiró mediante calor. Estamos hablando de vidrio, ¿verdad?, que puede ser maleable justamente con temperatura, y generó los famosos matraces de cuello de cisne, que son abiertos y que curiosamente después de un tiempo no lograban contaminar los caldos que estaban en su interior y que ya no habían recibido calor. Si uno plantea esto como lo decía John Needham, si fuese algo como Needham, en realidad con el aire ya debían haberse contaminado. Lo que nosotros evidenciamos justamente con el experimento de Pasteur es que la carga microbiana que está presente en el aire se quedaría justamente en la zona sigmoide del cuello del cisne,
de tal manera y que para demostrarlo Pasteur, al romper los cuellos de cisne, luego de ciertos días volvía a contaminarse. Esto habla justamente de un experimento bastante elegante y que demostraría que si bien el aire no tiene una fuerza vital, es porque en el aire existen organismos capaces de desarrollarse en caldos nutritivos. Y por lo tanto, la vida provendría de otra preexistente. Ahora, ¿para qué sirve hablar de todo esto? Básicamente porque hasta ahora estamos planteando un modelo o una corriente de pensamiento en donde lo vivo viene de lo vivo. Sin embargo, si nosotros vamos más atrás, tenemos que preguntarnos en realidad de dónde vino el primer ser vivo. Y justamente, si uno piensa, habla de Oparin, generalmente se habla de Haldane. Para quienes lo han escuchado, ellos son los padres de la química prebiótica, ¿ya? Tenemos otros autores que vamos a ver clases más adelante, pero siempre nos hemos olvidado de un caballero que se conocía como Charles Darwin. Darwin, si bien plantea cómo han ido evolucionando las especies, también tenía inicialmente una teoría acerca del origen de la vida y justamente en alguna de las anotaciones de sus cuadernos y en cartas que mandaba un amigo, que era un explorador y botánico que se llamaba Joseph Hooker, él plantea justamente cuáles eran las posibles características del caldo primitivo. De hecho, él planteaba efectivamente un caldo primitivo en donde este caldo era rico en fosfato y que estaba sometido a ciertas condiciones atmosféricas hostiles y entre ellas a descargas eléctricas. Por lo tanto, estamos hablando de que las primeras nociones acerca del origen de la vida, como nosotros la conocemos, están planteadas también por Charles Darwin. Y en ese caso también darle el crédito de que sus hipótesis también fueron y en la actualidad todavía son estudiadas a partir de diversos experimentos y que obviamente nosotros vamos a revisar en las clases siguientes. De hecho, voy a citar en una cita de su cuaderno, disculpen la redundancia, ¿ya? Explica justamente la íntima relación de los fenómenos vitales con la química y sus leyes que hace que la generación espontánea no sea imposible. O sea, también está hablando acerca de la famosa biogénesis y también plantea cómo la evolución de las especies estaría dada por un punto inicial, el cual estaría compuesto de una tierra primitiva con ciertas características, una atmósfera hostil con descargas eléctricas y un mar relativamente primitivo, cálido, en donde se lograron encontrar también sales y fosfato, las cuales interactuaron entre sí y pudieron condicionar lo que nosotros conocemos como las primeras formas de vida en nuestro planeta. Entonces, justamente la idea es que nosotros vayamos estudiando cómo se ha avanzado en el conocimiento del origen de la vida en un próximo capítulo, en 2 semanas más, y espero que nos podamos reunir en la retroalimentación para poder ir obviamente conversando acerca de esta temática e ir respondiendo sus consultas con respecto a su trabajo. Nos vemos pronto y que estén muy bien. Espero que les haya gustado este video.